Buenas tardes, le damos la bienvenida de parte de Cooperativa Profesionales por acompañarnos en la tarde de hoy. Sacar su tiempo, que sabemos que es muy valioso, eh, para esta charla que tenemos preparada para el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a la licenciada Katia de CAM Seguros, quien tiene unas palabras a continuación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues como dice Astrid, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. La verdad es que estos espacios a mí me gustan mucho porque, como siempre se los digo, sé que aparte que tienen una agenda bastante ocupada, sacan ese espacito siempre para compartir con CAM Seguros, para acompañarnos y esto también nos da a nosotros mucha cercanía a ustedes. Nos gusta mucho de verdad poder compartir estos espacios con ustedes. En la tarde de hoy, porque no todo es hablar de seguros, en la tarde de hoy vamos a hablar un poquito sobre nutrición, un tema bastante importante y bastante interesante. Y nos acompaña en este momento la licenciada Sarita Salarriaga. Creo que muchos acá la conocen. Sarita, ella es licenciada en nutrición y dietética, es especialista en diabetes, o sea que creo que nos va a dar unos buenos tips también para poder controlar ese tema que es tan sensitivo, la verdad. Ya yo me adelanté, vi una parte de la presentación y está demasiado interesante y demasiado bonita, así que espero de verdad que la disfruten, que la aprovechen, que tomen nota de todo. Sarita también tiene redes sociales que me imagino que más adelante se las va a compartir para que puedan seguir todos esos tips que ella comparte en sus redes, súper interesantes. Y bueno, nada, que lo disfruten. Hemos preparado esto con mucho cariño para ustedes. Así que nada, Sarita, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros hoy. Gracias a Cooperativa de Profesionales y también a CAM Seguros por esta oportunidad de estar con ustedes. Pues yo también muy complacida de estar aquí y voy a estar compartiendo la presentación. Nada más, Katia, me das la indicación de que la ven bien para estar segura. Y bueno, de verdad, un placer compartir esta tarde con ustedes. Gracias por sacar de su tiempo. Yo sé que de repente cuando hablamos de nutrición, y vamos a empezar de una vez, cuando hablamos de nutrición, de repente podemos pensar o sentir que es un tema de que, wow, ya escucho de nutrición por todos lados, en Instagram, en TikTok, en YouTube, por todas las redes sociales. Es un tema como que bastante se habla, pero nunca está de más pues hablar y seguir hablando de esto porque resulta que definitivamente lo que hacemos, una de las cosas que hacemos todos los días es alimentarnos, es comer. Y de allí la importancia de seguir hablando del tema y es que cada mes, cada día salen cosas nuevas, salen novedades, actualizaciones y por eso es importante también estar nosotros en ese conocimiento. Y bueno, quisiera comenzar con esta pregunta y es, ¿alguna vez se ha preguntado en qué influye la forma en cómo usted se alimenta? O sea, realmente nos hemos puesto a pensar, ok, lo que como o cómo como, ¿en qué influye aparte de, digamos, lo que normalmente tenemos en mente, que si el peso, las libritas y eso? O sea, ¿en qué más influyen en mí? Bueno, definitivamente la forma en cómo comemos influye, por ejemplo, en nuestra energía. Dependiendo de los alimentos que elijamos, va a resultar positivo o negativo en cuanto a la energía que tenemos para realizar nuestras tareas diarias y para en general tener bienestar. También la alimentación que elijamos tiene que ver con la prevención de enfermedades, o sea, aumentar la esperanza de vida. También, por supuesto, se relaciona con el sistema de defensa o el sistema inmunitario y también, por supuesto, con el rendimiento tanto físico y mental. O sea, que comer o alimentarnos no es solamente un acto de, bueno, lo hago para llenarme, lo hago porque sé que lo tengo que hacer, porque, bueno, me enseñaron. No, sino que tras de esos alimentos que elegimos, tras de ese plato que comemos, hay un gran o un sinnúmero de, digámoslo así, objetivos y funciones que cumple cada uno de esos nutrientes. Como dice allí, la alimentación no solo tiene que ver con el peso corporal o si como más y si como menos para el peso, etcétera. No, nosotros comemos para poder vivir. La razón por la que nos alimentamos es para poder que este cuerpo, que es una máquina perfecta, pueda funcionar y pueda realizar sus diversas funciones. Y por eso sigue siendo Sarita, importante, ¿sí? perdóname, mi amor, que te interrumpa. Es que la presentación no está viéndose en modo presentación acá.
Ok. Tienes que ponerle a la pantallita abajo en La la copita, presentación. Ajá, la aquí, copita ¿verdad? allí, más abajito, allí. No, para Ahí, ver. No, tienes que en la última, al final, vete sí, a ahí, aquí, allí, exacto, allí. Dale ahí. allí, en la ¿Ven, copita. ven que se corre? No se corre. No, no se corre. No, es que no se está viendo la pantallita. Si te vas abajo, pasa a la siguiente. No, pasa en la siguiente, la última, al final, Sí, sí, es la la que última, es pero como no, la no corre, no corre. Mira, si lo coloco esa ahí, allí. ¿ven que se corre? No, No, no se está ok, viendo. no se corre. Ustedes Entonces, sí la están viendo la presentación en ampliado. déjame ver aquí. ¿Y ahí? Sí, allí sí Ahí, se va viendo. Sí, ajá, allí sí la puedes vamos a ver. tener que dejarla aquí. Ok, No te entonces, era lo preocupes. que les, gracias a ti, Katia. Ok, entonces era lo que les decía, que realmente, pues, por ser algo que hacemos diariamente y por la relevancia que tiene con todas las funciones de nuestro cuerpo, etcétera, hablar de nutrición es algo relevante hoy y todos los días. ¿Y qué pasa? Que anteriormente, cuando hablábamos también de nutrición, de alimentación, nos enfocábamos mucho, incluso cuando estábamos, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad hace muy poquito tiempo, hablábamos mucho sobre el tema de las calorías, que si comer light, que de repente enviarle al paciente una alimentación con pocas calorías, etcétera. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que las calorías no son lo único que importa. No voy a decir que no importan, porque al final tienen su función, pero realmente lo que hay que ponerle como que más atención es de dónde provienen esas calorías. Como ven en la imagen que les estoy mostrando, en la parte izquierda era lo que creíamos que importaba, que todo fuera bajo en calorías, 0% grasa, 0% azúcar, 0% tal. Pero ¿qué pasaba? Que esos alimentos normalmente están llenos de harinas refinadas, de aceites que inflaman, de muchos químicos, de colorantes y endulzantes artificiales que compensan el haberle quitado de repente esas calorías, entonces lo compensan con cosas químicas que les guste al paladar de la persona. ¿Qué es lo que sabemos hoy en día? Que lo que importa realmente es de qué están compuestas esas calorías. De repente, estos alimentos tienen 100 o 200 calorías, pero realmente lo que me va a ayudar es a tener más saciedad, mejor digestión, me va a aportar fibra. Y otra cosita, vemos de repente un guineo, por ejemplo, que tiene 120 calorías, vamos a decir, pero y nada más nos fijamos en eso, pero más allá de las 120 calorías hay que saber todo lo que me aporte ese alimento. Ese alimento me está aportando potasio, me está aportando fibra, me está aportando diferentes nutrientes, micronutrientes, me está aportando, o sea, carbohidratos complejos, o sea, muchas cosas, ¿ok? Entonces, importante es saber que no hay alimentos buenos o malos, sino alimentos adecuados o no adecuados para cada persona, ¿ok? Y otro punto importante que quería mencionarles para dar como que la introducción es esa pregunta que a veces nos hacemos, ¿qué nos influye a comer de una u otra forma? Y es que a veces sé que quizás luchamos un poquito con nuestros pensamientos o con nosotros mismos de, wow, pero ¿por qué esto me gusta? ¿Por qué vuelvo y como tal cosa? Si de repente sé que no es tan bueno, etcétera. Pero quiero que sepan que en muchos de los casos no es que sea 100% culpa nuestra. Y es que la alimentación está influenciada por muchas cosas como el estado de ánimo, las horas de sueño, que eso lo vamos a ver más adelante, su nivel de hambre y de saciedad, que también lo vamos a ver más adelante, cuántas horas usted trabaja, su estilo de vida, su nivel de actividad física. O sea, una persona que hace de repente 2 horas de ejercicio, quizás va a comer diferente de una persona que no hace ejercicio o que hace solo 30 minutos. Y la influencia del entorno, la televisión, las redes sociales, todas esas cosas influyen en las decisiones que yo tomo hoy por hoy en cómo me alimento. ¿Qué es lo importante que debemos saber? Que cambiar o mejorar su alimentación es posible. ¿Y cómo es posible? A través de lo que estamos haciendo hoy, que es la educación nutricional, es conocer qué es bueno, qué es mejor para mi cuerpo, etcétera, ¿ok? Entonces, como punto número 1, vamos a hablar un poquito sobre las categorías o repasar un poco sobre las categorías de alimentos y sus funciones para poder ir adentrándonos a lo que es formar el plato saludable. Siempre me gusta comenzar haciendo este preámbulo para que refresquemos un poquito. Sabemos que en cuanto a la nutrición o los alimentos, tenemos lo que son nutrientes y esos nutrientes se dividen en macro y micronutrientes. Los macronutrientes son, por ejemplo, los carbohidratos que tienen como función principal dar energía, dar saciedad, son fuentes de micronutrientes y también son fuentes de fibra.
Proteínas nos ayudan mucho a lo que es mantener la masa muscular, pero a veces cuando hablamos de proteínas solamente pensamos en el músculo y no. Las proteínas constituyen una serie de sustancias en nuestro cuerpo como la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Anticuerpos, enzimas, hormonas, o sea, todo lo que realmente pues, hace que nuestro cuerpo funcione tiene que ver con las proteínas. Y las grasas, por su lado, las grasas no son malas, ni los carbohidratos tampoco. Cada uno tiene su función. Las grasas también son fuente de energía y por otro lado apoyan a que se absorban vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D que consumimos en la alimentación. Si no hubiese grasa en los alimentos no se podrían absorber. O sea, realmente cada nutriente tiene su función y su para qué, ¿ok? Ay, perdón, creo que aquí me fui un poquito. Ok, entonces, ¿qué es importante saber? Bueno, ¿cómo clasificamos estos alimentos? Los carbohidratos los podemos clasificar como alimentos, como les dije, energéticos y reguladores. Y aquí, bueno, aquí les he colocado como un pantallazo o resumen de los alimentos que se consideran carbohidratos. ¿Y por qué se los coloco así? Porque muchas veces sé que hay confusión, por ejemplo, si el maíz es un carbohidrato o si la remolacha es un carbohidrato o si de repente las verduras, pues como el ñampí, la yuca son carbohidratos y sí, todo lo que son los tubérculos y demás son carbohidratos. Y también los vegetales y las frutas son carbohidratos. La diferencia está en que los vegetales, por ejemplo, tienen menos cantidad de carbohidratos por porción que de repente lo que tendría un arroz y demás, pero siguen siendo y aportando carbohidratos. O sea que eso de que no, estoy comiendo sin carbohidratos, pero estoy igual incluyendo frutas y vegetales, igual estamos incluyendo carbohidratos, ¿ok? En cuanto a las proteínas son alimentos constructores, son alimentos que nos ayudan a construir tejido, a construir esas hormonas, a construir esas enzimas y pueden ser tanto de fuentes animales como vegetales. Cuando hablamos de fuentes vegetales son, por ejemplo, las leguminosas como las lentejas, los garbanzos, los frijoles y demás. Sin embargo, estos alimentos tienen una dualidad porque tienen tanto carbohidratos como proteínas. Realmente las leguminosas se clasifican más como carbohidratos porque en proporción tienen más cantidad de carbohidratos que de proteínas. Sin embargo, siguen siendo una buena fuente de proteínas. Y las grasas, por otro lado, como les dije, son alimentos que dan energía y estos son no solamente, vamos a decir, el aguacate o las semillas, también pueden ser las aceitunas, también puede ser, por ejemplo, los aceites que utilicemos, ¿ok? Y en cuanto a los micronutrientes, cuando hablamos de micronutrientes son vitaminas y minerales que son sustancias que, aunque no aportan calorías a mi cuerpo, son súper indispensables para poder que se den todas las reacciones bioquímicas y por eso debemos buscar alimentos que contengan estas vitaminas y minerales, ¿ok? Dicho este punto, pues nada más para, como manera de recorderis, vamos a entrar a hablar sobre esas elecciones saludables ya teniendo como este preámbulo. Y una de las cositas que a mí sí me gusta como que conversarles bastante a los pacientes, sobre todo en estas capacitaciones, es que ustedes conozcan o recuerden cuál es la clasificación de los alimentos según su nivel de procesamiento, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Según cuánto ha sido manipulado o cambiado o adicionado cosas, va a depender, como quien dice, ese nivel de procesamiento. Tenemos tres niveles en los que los podemos dividir sencillos. Los alimentos naturales, que son los que están a la parte izquierda, que como dice su nombre, son alimentos que están en su estado más natural posible. Puede ser que los hayan lavado, que los hayan pelado, que los hayan de repente, ¿saben? Pero no es una cosa que le han cambiado su composición como tal. Los del medio son los de mínimo proceso o se les conoce también como procesados, que tienen un proceso leve que usualmente es con el fin de alargar su vida útil. Por ejemplo, la leche se le hace un proceso que se llama ultrapasteurización para que la leche dure más, para que esa leche dure en el anaquel varios meses. En cuanto, por ejemplo, el aceite no lo tenemos así en la naturaleza. Hay que prensar la oliva, hay que prensar la aceituna para poder obtener lo que es el aceite del prensado. O otro ejemplo son las frutas cuando las congelamos. Eso es un mínimo proceso. No estoy alterando en sí tanto digamos, su valor nutricional, sino más bien ayudando a alargar su vida o sacándole un mayor provecho.
Sin embargo, están en la última categoría, que son los alimentos ultraprocesados. Ese nombre ultra es lo que nos da la idea de que, ok, están súper manipulados, ok. Y usualmente estos alimentos se caracterizan por no contener ingredientes frescos, sino más bien que tienen poca cantidad del alimento en sí fresco y más lo que son aditivos, sustancias, químicos, conservantes y demás. Los alimentos ultraprocesados son productos insanos o poco, digamos, adecuados para nosotros que provocan daño en nuestro cuerpo cuando los consumimos con largo plazo, ¿no? Aquí lo pueden ver un poquito más a detenimiento. Estos son los procesados, los de arriba. O sea, yo los hago, los manipulo para que tengan digamos, una vida útil más larga. De repente el enlatado, no voy a decir que es algo insano para mí, pero realmente porque lo que estoy haciendo es hacer que se conserve más tiempo. El yogur, el queso, el atún, ese tipo de cosas. Pero los alimentos ultraprocesados ya carecen prácticamente del alimento natural y se convierten en un alimento de bajo valor nutricional. ¿Cómo yo puedo identificar? ¿Cómo ustedes pueden identificar, vamos a decir, si van al supermercado, un alimento ultraprocesado? Bueno, si ustedes leen la etiqueta o más bien los ingredientes del alimento y ven que tienen más de 5 ingredientes, que tiene una larga lista de ingredientes, ya eso le tiene que dar indicio de que puede ser un alimento ultraprocesado. Otro punto es que si usted lee los ingredientes y en los ingredientes tiene azúcar, tiene aceite vegetal, tiene algún tipo de miel o sirope, harinas que no solamente son harinas de trigo, también puede tener harina de papa, harina de maíz, almidón de papa, jarabe de maíz alto en fructosa. Y si tiene gran cantidad de nombres que usted, la verdad, le dificulta pronunciar, está frente a un alimento ultraprocesado, ¿ok? Esta clasificación es bastante sencilla, pero les va a ayudar a la hora de ir al supermercado poder elegir más alimentos naturales y menos de estos ultraprocesados que al final del día, como les decía, pueden afectar nuestra salud. ¿Por qué debemos evitarlos? No les voy a decir que jamás en la vida los vamos a probar, porque me estaría mintiendo yo misma, pero ¿por qué debo ser consciente y tratar de elegir como que más lo natural y menos lo ultraprocesado? ¿Por qué? Porque se ha vinculado estos alimentos con mayor incidencia de cáncer, con mayor incidencia de síndrome metabólico, con el aumento del peso corporal. Y no es un tema de calorías, porque hay productos light, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, las bebidas o los siropes light de chocolate, por ejemplo. Ya, bueno, es que tienen nada más 10 calorías, sí, pero miramos los ingredientes y cuántos ingredientes tienen. No es un tema de calorías, es un tema de calidad nutricional. Estoy consumiendo 10 calorías, pero ¿a qué costo? A costo de incluir a mi cuerpo un montón de aditivos y químicos que a largo plazo me pueden hacer que se desregulen los circuitos de saciedad, que este punto es súper importante. Porque, ¿qué pasa? Cuando vemos en la consulta, por ejemplo, estos casos de, digamos, pérdida de peso, mejorar ciertas condiciones de salud, la persona literal refiere no comer tanta cantidad, pero lo que pasa es que lo que come, como es tan procesado, como es tan ultra procesado, con estos ingredientes que desregulan todo el circuito de saciedad, la persona siempre tiene como que hambre. Entonces nunca llega a sentirse como satisfecha. Estos alimentos también son detonantes de lo que es el sistema de recompensa cerebral. O sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando comemos estos tipos de alimentos? ¿Por qué quiero regresar mañana a comprarlo de nuevo? Porque me libera neurotransmisores como dopamina, oxitocina, que me hacen esa sensación de placer y de bienestar, que me hace sentir bien y por eso yo quiero regresar. Pero no significa que le esté haciendo bien a mi cuerpo, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y a propósito de la parte del azúcar, vamos entonces a comenzar a desdoblar y espero que les haya que, igual vamos a ver las preguntas al final, pero este primer punto de conocer los alimentos procesados, ultraprocesados es muy importante. Y como les decía, estos alimentos ultraprocesados contienen azúcares normalmente, pero a veces cuando yo les comento azúcar, normalmente pensamos en el azúcar de mesa. Normalmente pensamos en el azúcar blanca y de hecho tengo personas que me dicen, bueno, pero es que yo entiendo que mi cuerpo necesita al final del día algo de azúcar. Y puede ser que sí, porque realmente la glucosa, que es el nombre, digamos, científico, es un combustible para mi cuerpo, para generar energía. Sin embargo, esa glucosa, o si le queremos llamar azúcar,
no necesariamente tiene que venir del azúcar blanca de mesa o de una miel o de un sirope. Lo que son todos los carbohidratos que les hablé al inicio, todos ellos se van a desdoblar en mi cuerpo a través del proceso de digestión y vamos a obtener moléculas de azúcar o de glucosa, que son los que van a funcionar como combustible. O sea que en términos básicos, no necesito consumir azúcar blanca o sirope o azúcar de mesa para estar bien. Con tal de consumir carbohidratos saludables, carbohidratos en mi alimentación, ya voy a obtener la energía y voy a obtener la glucosa que necesito, ¿ok? Por supuesto, hay diferencias entre los tipos de carbohidratos. Hay carbohidratos complejos y hay carbohidratos más simples. ¿En qué se diferencian? En que, por ejemplo, los carbohidratos complejos tardan más tiempo en ser digeridos porque contienen más fibra, por ejemplo, por lo que no suelen aumentar el azúcar en sangre tan rápido, sino que el aumento del azúcar en sangre es un poco más espaciado, más lento, y esto es súper importante para todos en realidad. No voy a decir que es solamente para las personas con condición de diabetes o síndrome ovario poliquístico similares, sino en realidad para todos. Y los carbohidratos simples, que son como los que ven abajo, que más que nada son, por ejemplo, el arroz blanco, el pan blanco, las harinas refinadas. ¿Qué pasa con estas? Se digieren más rápido, por eso elevan el azúcar en sangre con una rapidez mucho mayor y pueden impactar mis niveles en laboratorios. Pero además de eso, deben saber algo también, y es que muchas veces en los productos no suelen tener el nombre azúcar. A veces también tienen otros nombres, por ejemplo, como sacarosa, glucosa, siropes, jarabes, jugos concentrados, melaza. Y este último que está acá abajo es uno de los que también nos debemos de cuidar muchísimo, que es el jarabe de maíz alto en fructosa, que es un tipo de endulzante de baja calidad, o sea, y de un coste muy, muy bajo, que se usa mucho tanto en galletas como en bebidas y demás, y que está súper demostrado que ese jarabe de maíz alto en fructosa influye mucho en el aumento de los triglicéridos y en el aumento de grasa visceral y grasa total también. La grasa visceral es la que se encuentra entre los órganos, en la cavidad abdominal, y que es súper, digámoslo así, es un poco más peligrosa que la grasa general del cuerpo. Así que este tipo de ingrediente es uno de los que lo eleva rápido, al igual que los triglicéridos en sangre. Y también otra cosa que deben de saber es que muchas veces hay azúcares escondidas en alimentos, lo que le llamamos los azúcares escondidos. Y es que, como les decía, a veces pensamos que azúcar es sinónimo de dulce también. Ah, pero si este cornflake que me compré no es dulce, así que no tiene azúcar. Eso es lo que uno pensaría. Pero nunca se deje, como quien dice, guiar por eso. Siempre revise los ingredientes, porque hasta el cereal más simple va a tener entre 3 a 5 gramos de azúcar por porción, que es 3/4 de taza o una taza. El pan tiene azúcar. Los frijoles de lata tienen azúcar. Esos cafés que compramos de $4 tienen azúcar. Los yogures, por ejemplo, también, que a veces, bueno, uno dice, bueno, en vez de comprarme, no sé, un Cheetos, una cosa de estas, me voy a comprar un yogur porque es más sano. Sí, pero hay que fijarse porque hay en el mercado productos que contienen alta cantidad de azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda no excedernos para adultos, es importante aclarar, más de 25 gramos de azúcar por día. En niños es 15, por eso hago la aclaración. No exceder. Sin embargo, la OMS aclara de que en realidad no es necesario consumir azúcar, como les decía. No es necesario porque ya mi cuerpo lo obtiene de los carbohidratos. Pero si lo llego a consumir y soy una persona sana, sin ninguna condición de salud, no debería excederme igual de 25 gramos. ¿Ok? Otro punto importante, que también es una pregunta común. A ver, y en cuanto a los jugos, ya entiendo que de repente un jugo comercial va a tener mucha azúcar agregada y sé que eso no es bueno, o una gaseosa, pero ¿qué pasa con el jugo natural? Si yo hago un jugo de naranja, si yo hago de repente una chicha de piña, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo sé de repente si es adecuado o no para mí? Bueno, primero que todo es importante verlo en la figura de la derecha. Una fruta, por ejemplo, tomando el ejemplo de la naranja, una naranja regular, como la naranja tiene todo su gabazo, toda su fibra y etcétera, realmente ella en sí tiene un índice glicémico bajo, pero cuando yo convierto esa naranja y la exprimo y la convierto en un jugo,
Primero, que en el vaso de jugo es imposible llenarlo con una naranja. Voy a necesitar 4, 5 naranjas, 6 naranjas, dependiendo del tamaño. Entonces, primer punto allí, ya no estoy consumiendo una porción de fruta, sino muchas porciones de fruta. Y aparte de eso, cuando consumo el jugo, como ven allí, el índice glicémico, que es el valor que se le da al alimento en base a cuánto eleva el azúcar en sangre, cuánto impacta. En este caso, el jugo es un índice glicémico alto y la naranja sola entera es baja. Cuando lo tomo en jugo, veo que tiene un índice glicémico alto, o sea que impacta rápidamente mi azúcar. Aparte, tiene menos fibra porque ya no tengo el afrecho de la naranja. Aparte, estoy consumiendo más de una porción de fruta. Además de eso, hay una gran concentración de fructosa, que es el azúcar de la fruta, pero por ser azúcar de la fruta no significa que tengo que consumirla en grandes cantidades. Y por otro lado, cuando uno hace un tipo de jugo de estos, lo primero que se pierde es la vitamina C. Y a veces lo hacemos pensando que es que voy a tomar vitamina C, pero la vitamina C es tan sensible que con poquito tiempo en la exposición del medio ambiente se va a perder. Por eso es que las frutas tienen su cáscara y su cosa y uno las come de inmediato y ahí aprovecha todo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, siempre va a ser mejor tomar agua y comer la fruta entera. Y eso aplica con cualquier fruta, ¿sí? Es mejor así. Es lo mejor, pero no es que nunca vamos a poder tomar, claro, un licuado, una cosa así, pero en general, en lo que hacemos más frecuentemente, es mejor comerse la fruta entera. Otro de los ingredientes de los alimentos ultraprocesados que vimos son los aceites vegetales y el sodio. Y vemos aquí rápidamente que esos aceites vegetales pueden ser, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de soya, el aceite de palma, el de maíz y otros, y tienen gran relación pues con muchas cosas. Una de las cosas principales es que los aceites vegetales suben el colesterol. ¿Cuántas personas de repente llegan a la consulta? No, que es que vengo porque tengo el colesterol alto, pero resulta que yo no como carne, yo no como cerdo, yo no como chicharrón, yo no como nada de eso, entonces no entiendo por qué tengo el colesterol alto. Y realmente la respuesta muchas veces, porque no voy a decir 100% de las veces, pero muchas veces las encontramos aquí, en los aceites vegetales. ¿Con qué aceite está cocinando? O cuáles alimentos está comiendo, que de repente no son fritos, pero el hecho de que ya ellos vengan con aceite vegetal en sus ingredientes puede hacer que el colesterol se eleve. Y por otro lado, el sodio, que se usa mucho como un conservante, como un aditivo, es parte de la sal. El sodio es parte de la sal, pero también está en muchos aditivos de conserva, pues el exceso puede causar muchas cosas, entre eso obviamente la parte relacionada al tema del calcio, la dismineralización ósea, como también relación con la hipertensión y la retención de líquidos, que puede ser variable entre personas. Ok, y entonces, ¿por qué el tema de freír los alimentos o los aceites vegetales es tan negativo? Porque cuando usted fríe el alimento, haga de cuenta, usted compra un aceite de maíz, de soya. Cuando usted lo coloca en el fuego, o sea, en el calor, esa composición química de ese aceite no es que queda igualito. Realmente esa composición química cambia y comienza a tener bioproductos oxidativos, o sea, comienza a tener subproductos de oxidación que vamos a comernos y eso en nuestro cuerpo es sumamente dañino, aumenta los radicales libres también. Entonces, aparte de eso, a veces reutilizamos el aceite, cosa que es totalmente inaceptable porque si lo caliento una vez es una cosa, pero si lo caliento 2 y 3 veces, o sea, los enlaces de esa molécula de grasa van a estar súper más destruidos. Y yo sé que eso se hace mucho. Y por eso hablamos de evitar la ingesta de frituras, sobre todo de la calle. Porque al final del día sabemos que por ser un tema de negocio muchas veces, pues se suele reutilizar el aceite, es la realidad. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Limiten la ingesta de frituras. O sea, si lo estaba haciendo 5 días a la semana, bájelo, bájelo. No reutilice el aceite. Si lo hace en su casa, usted trate de hacer lo posible por cambiarlo en tal caso. Y si come fuera de casa, evite esas preparaciones y busque otras alternativas que sean asadas y demás. ¿Qué opciones podemos utilizar? Opciones hervidas, opciones en el air fryer, hornito, ahora que está el air fryer muy en auge y que, bueno, algunas personas pueden de repente tenerlo en casa y ser un artefacto muy útil. Y lo que yo realmente, o cómo yo hice esa transición, porque a mí también me tocó en su momento, no es que yo
crecí, digamos, con esta cultura. Obviamente hay cosas que yo tuve que cambiar en el camino, como los jugos y el aceite. Y una de las cosas que yo hice fue comprarlo más pequeño. O sea, si normalmente uno compra un galón de aceite, bueno, comienza a comprar uno chiquito. Y hasta donde llegó, llegó. Si se gastó en una sola usada, bueno, se gastó, ya. Porque si uno compra uno grande, y no me dejarán mentir, entre más grande es el empaque, más lo quiere usar, ¿no? Entonces, métodos de preparación, como les decía, al horno, a la parrilla, al wok, a la plancha, y qué aceites utilizar, que también es otra de las preguntas. Ok, entonces, ¿qué aceite uso si el de soya, no son buenos? Honestamente, para cocinar, yo sí recomendaría que se use aceite de oliva extra virgen. Caro es caro, no podemos mentirnos, es caro. Sin embargo, la idea es que podamos usar como que un poquito. Si voy a hacer una carne, si voy a hacer un arroz, usar un poquito. Si usted me dice, bueno, la verdad es que el aceite de oliva no lo puedo comprar ahorita, ¿cuál de los otros puedes recomendarme? Bueno, yo del oliva me iría como máximo al de canola. Al de canola, que tampoco es tan barato, pero quizás la capacidad que tiene de soportar calor es un poquito más alta que los otros. En cuanto a mantequilla o margarina, 100% es mejor siempre utilizar lo que es la mantequilla. Margarina sí no se las recomiendo para nada porque esa sí tiene relación con el aumento del colesterol. Y a ver, no es solo la comida con grasa, sino todo lo procesado que contenga esos aceites, como les decía. Porque a veces me dicen, bueno, pero es que yo como la salchicha, pero la hiervo, o sea, no la frío. Ok, aunque no la frías, como es una salchicha, es un embutido, contiene dentro de su composición estos aceites, estas harinas y estas cosas que al final, aunque no la frías, igual contiene estos ingredientes que van a subir el colesterol. O igual los embutidos. Adquiero embutidos de pavo, son más caros y todo. Y de hecho tienen menos grasa, pero igual siguen teniendo exceso de sodio, por ejemplo. Entonces, para una persona que está buscando de reducir retención de líquidos, mejorar la condición de hipertensión y demás, no le va a convenir, aunque sea de pavo, ¿no? Entre otras cosas, ¿sí? Y en cuanto a los condimentos que tienen relación con el tema del sodio, porque el sodio no solamente está en la sal de mesa. La sal se puede usar sin problema. El tema es no salar la comida, o sea, no echarle exceso de sal. Pero aparte de eso, evitar el tema de los condimentos, porque los condimentos tienen mucho sodio. O sea, como por ejemplo, caldo de pollo, este tipo de cosas, ¿no? O sea, en su lugar, ¿qué se recomienda? Comenzar a ir migrando hacia comprar más lo que son especias naturales, ajo, paprika, cúrcuma. Usted le quiere dar color al arroz, por ejemplo, puede usar cúrcuma. Le quiere dar color un poquito más a la carne, puede usar paprika, puede usar pasata de tomate, o sea, buscar otras opciones un poco más saludables que al final tampoco son tan costosas, porque a veces también pensamos, bueno, pero esto va a ser muy caro, pero realmente en este punto sí puede ser muy equiparable más o menos a lo que normalmente compramos. Y la regla de oro para este punto es: no tengas en tu cocina lo que no quieres en tu plato. Eso es así de sencillo. Como les decía con el ejemplo del aceite. Si no quieres usar, o sea, si conscientemente quieres reducir el uso de aceite, compra uno pequeño. Si conscientemente quieres reducir el consumo de azúcar, no compres azúcar, no la compres. Si no hay en la casa, poco a poco eso va a ir, como quien dice, cambiando. Y también está la regla del 80-20, porque también es importante pues hablar con la realidad. Y es como les decía, o sea, yo tampoco les voy a decir, wow, nunca van a comer un alimento ultraprocesado, jamás van a, eso no es cierto. Yo prefiero que ustedes de repente tengan la herramienta y sepan de que si ustedes mantienen un 80% del tiempo una alimentación más natural, más conectada con la tierra, más realmente nutritiva en cuanto a nutrientes de calidad y un 20% más flexible, podemos tener digamos, una salud bastante buena, ¿no? Claro, pueden haber casos y condiciones de salud que definitivamente no podamos aplicar esta regla, pero esto es a manera general, ¿ok? Ahora vamos a pasar al tercer punto, que es la construcción del plato saludable. Ya conocí sobre los productos, conocí sobre los nutrientes. Ahora, ¿cómo traslado, como quien dice, esta información a lo que yo veo todos los días, que es un plato? ¿Cómo lo traslado? ¿Ok? En el desayuno. El desayuno, siento yo que es una comida importante para pues adquirir energía, romper el ayuno nocturno,
que ahora vamos a hablar de eso también. Pero, ¿qué debo incluir en ese desayuno, como su nombre lo dice? Nos podemos guiar del plato balanceado, que es un plato que, como ven, aporta tanto carbohidratos como proteínas como vegetales. Esto a manera general. Recuerden que dependiendo de cada individuo, de cada persona y según condiciones pueden haber variaciones, ¿no? Pero a manera general se recomienda como que este plato balanceado en donde yo pueda incluir estos nutrientes. Importante que yo les pueda decir, no obviar la proteína. ¿Qué significa eso? Que me voy a comer la crema de avena sola y un café. No. Traten siempre de incluir la proteína. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la proteína es un nutriente que, además de todo lo que les mostré hace un rato, es un nutriente que da saciedad. O sea, la proteína demora más tiempo en el estómago para ser digerida. Por eso me ayuda a tener más saciedad, me ayuda a no tener hambre durante la mañana. ¿Ok? Aparte, para el control de niveles de azúcar es muy bueno. Comer la avena sola o un pedazo de pan solo con café, eso no es un desayuno completo y aparte de eso va a ser un desayuno que me eleve rápidamente el azúcar y no me conviene, aunque no tenga diabetes. Para cualquier persona no le conviene porque si hago eso me va a dar hambre más rápido y cuando tenga hambre voy a tener como esa desesperación por comer pronto. Entonces, importante para mí recalcarles la importancia de la proteína en el desayuno. ¿Qué proteínas recomiendo? Bueno, ahí va el tema. Huevo, queso blanco son de las cosas que más recomiendo. No recomiendo los embutidos, honestamente. Puedo recomendarlos en casos específicos, por casos muy, muy específicos o por tema de variar un poco de vez en cuando, pero no es algo que yo recomendaría como que a diario. Por tema cultural, nosotros estamos muy acostumbrados a desayunar o embutidos o huevo, queso y ya. Pero nutricionalmente hablando, usted puede incluir cualquier proteína dentro del desayuno. Pollo, carne, cerdo, realmente lo pudiese hacer. Y en cuanto a carbohidratos, yo recomiendo pues carbohidratos que sean más complejos, que no sean tan refinados como el pan blanco o las harinas o las empanadas, cosas como esta, sino de repente más lo que son frutas o de repente una avena, vuelvo y les digo, dependiendo de la persona, etcétera. Y si puedo agregar vegetales, mejor, como esta torta con espinacas, por ejemplo. Y aquí pueden ver la diferencia entre un desayuno que tiene alto contenido de harinas, de carbohidratos refinados, que va a tener un montón de calorías, pero en cuanto a saciedad, muy pobre, muy, muy pobre. O sea, en el momento me va a llenar, me comí mi cereal, me comí mi croissant, me tomé mi jugo, me llené, pero a las 2 horas voy a tener mucha hambre, ¿sí? Y me va a dar un bajón de energía. Versus un desayuno más compuesto con los diferentes nutrientes que me va a aportar mucha más proteína, más fibra y de igual forma me va a ayudar a tener más energía y menos inflamación abdominal también. Aquí les coloco algunos ejemplos de desayunos que pueden ser, digámoslo así, con cosas de repente comunes, como por ejemplo un bollo de maíz artesanal con vegetales, huevo con vegetales y algo de fruta. O aquí hay huevo con vegetales y fruta, avena. Aquí hay huevo con vegetales, fruta y queso, etcétera. La parte de la presentación también es muy importante para que llame nuestra atención, porque a veces sentimos que comer sano es aburrido, pero no es así. A veces hay que ponerle un poquito de cariño a nuestro propio plato. Así sea que se lo lleve en una vasija, en un Tupperware, usted lo puede servir bonito. Estos son pancakes de avena. Este, por ejemplo, no lleva un huevo porque ya el huevo está incluido en la masa del pancake, por ejemplo. Aquí, como les digo, podemos cambiar un poquito el tono. Y ¿sabes qué? Me como un pedazo de un bistec picado con vegetal y unas tortillas asadas. Acá hay otros ejemplos, de repente yuca con huevo revuelto o tortilla asada con huevo duro, avena con huevos revueltos, pan integral, que puede ser una opción, dependiendo de las personas, ¿verdad? Pero lo que sí es que a veces los desayunos típicos, hay que saberlo, pueden estar desbalanceados y pueden ser altos en calorías, porque suelen ser muy altos en carbohidratos, con poquita proteína, entonces eso es lo que como que no está muy bien. Y claro, lo frito, ¿no? Entonces, ahí nada más para hacerles la observación, suelen ser altos en carbohidratos y aceite vegetal, pobres en proteína y fibra. Pero es que yo quiero comerme mi alguito de vez en cuando, ok, usted puede evaluar si lo puede hacer o no, pero lo que yo le recomendaría es que
Si usted tuvo un desayuno de esta forma, usted trate que la siguiente comida sea más balanceada, siendo consciente de que ese desayuno no tuvo fibra, de que ese desayuno no tuvo proteínas suficientes y así poder balancear el día, ¿ok? A ver. Bueno, en cuanto al plato saludable, bueno, ya les más o menos le comenté con el desayuno. Este es el plato de Harvard, que de ahí es donde se saca esta iniciativa de plato saludable. Si recuerdan, antes era la pirámide, pero el plato creo que es un poquito más práctico para efectos de adquirir el conocimiento o poder dividirlo. Y este plato de Harvard nos indica que una cuarta parte del plato debemos incluir cereales integrales, aunque nosotros también lo utilizamos para incluir también otros carbohidratos como verduras, tubérculos, otra cuarta parte proteína y la mitad del plato que esté constituida entre vegetales y frutas, siendo la mayor parte de vegetales, ¿no? Nos habla también de agregar suficiente agua y grasas saludables o aceites saludables. Entonces, claro, a veces cuando vemos este plato decimos, wow, pero ¿qué más puedo consumir? O sea, aparte de que no sea un arroz integral o que no sea una quinoa, porque de repente yo no como eso. Bueno, aquí podemos meter, como les decía, lo que son las verduras, el plátano, el zapallo, ñampí, camote, o sea, podemos variar. No siempre tiene que ser arroz y arroz, no siempre tiene que ser pasta, o sea, podemos variar las opciones de carbohidratos. Ay, perdón, para que sea más llevadero también todo el proceso de comer más sano y comer distinto y demás. Y en cuanto a las proteínas también, como ustedes pueden observar, no es solamente pollo. Usted puede comer pescado, sardina, corvina, mero, tilapia. Carne de res puede comer cortes de carne de res, puede comer cortes de cerdo que sean más bajos en, o sea, cortes que no tengan tanta grasa, huevos también. Y aquí pueden verlo entonces ilustrado, ¿no? Vegetales, algo de fruta si quiere, los carbohidratos aquí que sean más natural posible y la parte de las proteínas que tengan esto, menos grasa animal visible. Siempre van a tener algo de grasa que es igual necesaria, pero por lo menos que no sean cortes grasosos, ¿no? Sino que sean más bien magros. Aquí hay un ejemplo de cómo se distribuye este plato Harvard con comida real, por decirlo así. Aquí, por ejemplo, tenemos la combinación de arroz con frijoles, pollo, y aquí colocamos la mitad del plato fue de puros vegetales. No es necesario de repente siempre poner fruta. Realmente nuestra cultura no es tan así. Dejamos la fruta más para la merienda o para el desayuno. Y este plato también es interesante porque no todo el mundo va a comer así, como el plato de la izquierda, como el plato Harvard. Hay personas, como por ejemplo, lo vamos a ver en otra presentación con el tema de la alimentación de los jóvenes, y personas muy activas, personas que hacen CrossFit, que hacen ejercicio o que simplemente tienen un tipo de trabajo activo, que su alimentación, como ven, el plato va a ser un poquito distinto, no va a tener la mitad de vegetales, sino que va a tener un poquito más de carbohidratos porque lo necesita. Ya cuando es una persona que requeremos bajar de peso, requerimos mejorar condición de azúcar, de colesteroles y demás, u otras condiciones, podemos aplicar este otro. ¿Y qué hablar de las porciones cotidianas? Ustedes pueden ir dejando sus mensajes en el chat, sus preguntas y todo para leerlo ahora que ya terminamos esto, pero ustedes pueden dejar sus comentarios ahí de su opinión. Mire, estas porciones cotidianas, y ustedes no me dejarán mentir, si nosotros vamos a un lugar, una fondita, algún restaurante, a comprar una comida, o sea, la cantidad de arroz, por ejemplo, esta fiambrera está dividida con las tres partes, pero donde se supone irían los vegetales es donde se coloca el arroz, ¿verdad? Aparte de eso, entonces lo acompaño con una ensalada de papas que vendría siendo carbohidratos también. ¿Y qué observamos de la proteína? La proteína es deficiente. 2 bolitas de carne. Eso definitivamente que para un adulto no es una porción. Y acá, bueno, acá tenemos frijoles que está súper bien, el arroz bien, pero la porción en sí es mucho carbohidrato, aunque la porción de la proteína está bastante bien, pero es mucho carbohidrato. Aparte de eso, le añadimos la chicha, la soda, el refresco, y no me dejarán mentir que siempre cuando comemos este tipo de comida alta en carbohidratos, queremos comer algo dulce después. Un postrecito, así sea un chocolatito, una pastilla, porque me da esa sensación como de que quiero azúcar. Y eso tiene su explicación, porque fíjense, cuando usted va a comer, vamos a decir al mediodía, usted tiene su nivel de azúcar ya un poco baja, ¿no? Entonces, cuando usted le da hambre, usted va y come cantidades de carbohidratos muy grandes, muy amplias para usted,
y lo que va a pasar es que se le va a elevar el azúcar rápidamente porque son puros carbohidratos refinados, pero luego de que se eleve ese azúcar a las hora y media, 2 horas, va a tener una bajada muy drástica, que es ahí donde nos da sueño, nos da esa pereza, esa dificultad para concentrarnos, esas ganas de comer azúcar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería un plato ya, digamos que un poquito más estructurado con la teoría que hemos visto? Bueno, ¿usted puede comer su arroz? Sí, usted puede comer su arroz. Vuelvo y digo, dependiendo de la persona, pero sí se puede, en porciones controladas, con su menestra, con su pollo, con su ensalada. Usted puede comer y cambiarlo por verduras. Ah, pero es que yo voy para el trabajo y se me dificulta hacer una ensalada. Muchas veces yo le digo a la gente, bueno, pero es que no tiene que ser una ensalada elaborada. No es que uno se tiene que parar media hora antes de lo que normalmente se para ir al trabajo para hacer una ensalada. Usted con que tenga por lo menos algo de tomate, un pepino, de repente usted trate de incluirlo por ahí. Eso va a ayudar a que su plato tenga un poco más de fibra, tenga más saciedad y así no tenga que comer tanto carbohidrato, ¿sí? Aquí pueden ver otra opción con plátano asado, que me encanta. Y ya, pues, si yo quisiera, también pudiese quitar el carbohidrato y comer más vegetales, más abundante y una porción más grande de proteínas si quisiera quitar esta opción. Y en el caso de la cena, es importante que sepan que la cena no debe ser la comida más pesada, ¿sí? Obviamente hay que evaluar el contexto, porque hay personas que quizás hacen trabajo nocturno, que son médicos, que son enfermeras, que de repente hacen trabajo nocturno y obviamente ahí el contexto cambia. Pero ahí nos podemos también, alguna pauta que tomar en cuenta es que para la cena o la última comida debe ser mínimo 3 horas antes de dormir. 3 horas antes. A veces comemos y nos acostamos a dormir de una vez, lo cual es muy negativo porque interrumpe la parte de la digestión, no nos deja dormir bien. Al día siguiente estamos cansados y con el estómago sentimos la pesadez. Entonces, no. Las cenas para una persona, bueno, en general las cenas deberían ser temprano, honestamente. 6, 7, por tarde, 7:30 de la noche. Sé que a veces para algunos eso no es como que realista, lo entiendo, pero esto es como que lo ideal en base a cómo se comportan nuestras hormonas en el cuerpo, honestamente. Si usted por fuerza mayor, porque llega a su casa más tarde, tiene que comer más tarde, ok. Lo que tiene que tratar de hacer también es ajustar entonces la hora de sueño o que sea una cena lo suficientemente ligera para que con 2 horas logre, digamos, una digestión más rápida. Y les hablaba hace un rato sobre el tema del ayuno nocturno, y es que esto también es súper importante. O sea, fíjense, nosotros debemos tratar de guardar un tiempo de ayuno desde que cenamos hasta que desayunamos al día siguiente de 10 a 12 horas. Hay veces que por cenar muy tarde, esas horas de ayuno se acortan a 8, o sea, o a menos. Y eso sí es súper negativo para efectos de temas hormonales, para efectos de saciedad, de las hormonas de hambre y saciedad, y por el tema de que puede incluso afectar mucho lo que es el peso corporal, el cortisol y todo eso. ¿Okay? En la cena podemos utilizar también el plato saludable, o sea, puede ser una opción utilizar esta estructura también. Sin embargo, también podemos, o sea, podemos hacerlo similar, pero sin embargo, también podemos quitar lo que es la parte del carbohidrato si yo quiero hacer una cena más ligera, como por ejemplo esta que veo aquí, que es una ensalada y de proteína tiene huevo hervido. Si no tengo pollo, si no tengo algo hecho, le puedo colocar esta proteína que es súper buena también, ¿no? Y si cena lo mismo que almuerzo, que es otra pregunta común, ¿no? ¿Y qué pasa si yo llego a la casa y lo que hay es lo mismo del almuerzo, arroz, lenteja, pollo? ¿Puedo comerlo? Sí, claro que lo puedo comer, son alimentos sanos, normal, solo que hay que controlar la porción, hay que ver el contexto de la persona, de cuál es su necesidad en base a la evaluación nutricional. Si es una persona que yo encuentro que necesita perder grasa, que necesita mejorar niveles en sangre y demás, probablemente le sugiera quitar el arroz y cambiar el carbohidrato de la noche por otra cosa, comerse el pollo que está hecho, comerse las lentejas y los vegetales, por ejemplo. O comerse el pollo y cambiar el carbohidrato, ¿ok? Y tratar de comer temprano. Aquí, por ejemplo, le coloqué, disminuye el arroz o los carbohidratos que coloques, la cantidad, ¿no? Y no comer tanta carne roja, más que nada no porque la carne roja sea mala, sino porque la carne roja demora más horas en digerirse, ¿no? Entonces,
para efectos de que si como tarde y tengo que dormir para tener un buen descanso, es preferible que esa carne roja sea mejor en el almuerzo. ¿Okay? Y otro punto importante de la comida son las meriendas. Aquí, por ejemplo, sí tengo que aclarar que no todas las personas son iguales en cuanto a los niveles de hambre y saciedad, en cuanto a sus rutinas o su estilo de vida. Por lo tanto, no todas las personas necesitan merendar. El tema este de que las meriendas aumenta el metabolismo o que nos hace perder peso más rápido es un mito. Realmente las meriendas son una herramienta que son muy buenas para las personas que sí necesitan comer fraccionado, simplemente porque el tema de comer les ayuda. De repente, el comer fraccionado les ayuda a controlar ansiedad, a controlar los niveles de hambre y demás. Pero honestamente también hay personas que solamente con sus 3 comidas principales es suficiente y que no les gusta incluir meriendas o que les es incómodo o les es estresante por su tipo de trabajo incluir meriendas y ahí no pasa nada. Pero si usted es de la persona que a usted le gusta merendar o se ve la necesidad de merendar porque nota que el almuerzo o la comida que sigue está más lejana o por algún motivo se le complicó y necesita resolver en el momento, es importante también que sepa qué meriendas son, digamos, que aportan nutrientes, ¿no? Y como ven aquí, no solamente son las frutas, usted puede merendar desde fruta, yogur, frutos secos, hasta aceitunas, apio, huevo, pedacitos de pollo, avena, o sea, todas estas cosas son opciones de merienda. Digámoslo así, el concepto principal de merienda es que es una porción pequeña de alimento, tampoco es que es un desayuno número 2, ni un almuerzo número 2, no. Es una porción pequeña de alimento con el objetivo de que me aporte energía, me aporte fibra, me aporte ciertos nutrientes que me van a ayudar a tener saciedad y a rendir durante el día, ¿no? Sobre todo si voy a hacer ejercicio, este tipo de cosas. Y ya para la última parte, hábitos de estilo de vida. Ya conociendo todo esto, pues de los nutrientes, cómo armar el plato y lo demás, también es importante que tengan en cuenta esto. Y es que a veces yo, digamos, pienso, ¿no? Me propongo a tener una alimentación más saludable, me propongo a comer mejor, pero también puedo ver que de repente no hay un progreso. ¿Qué yo les diría? Que busquemos y evaluemos algunos posibles saboteadores que podemos estar teniendo en nuestra alimentación. El consumo de alcohol, no les voy a mentir, sabotea el progreso. Aunque sea vino, el vino, en estos días publiqué algo de eso, o sea, el vino no es una sustancia, el vino tinto, que me va a reducir el riesgo cardiovascular. Eso no es cierto. El no dormir suficiente. Puedo estar comiendo súper bien, puedo estar haciendo ejercicio, pero si no estoy teniendo mis horas de descanso, voy mal. La comida chatarra. De repente como bien de lunes a viernes, pero desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche, como en la calle, ¿sí? Comer, picar de noche. De repente como todo el día bien, pero me da cierta cuestión cuando llego a la casa y tiendo a picar. El estrés y las bebidas, azucaradas, ¿ok? Y este punto rápidamente, nada más para dejárselos, que creo que es importante, la alimentación consciente, que es básicamente estar presente a la hora de alimentarnos. O sea, no solo basta, chicos y chicas, saber qué es lo que tengo que poner en el plato, también es ser consciente y conectar mi cuerpo con lo que estoy haciendo, porque fíjense, este punto tan sencillo como lo es que una persona coma muy rápido influye en que su alimentación no sea correcta. Porque al comer tan rápido, primero la digestión no va a ser la mejor. Segundo, los niveles de hambre y de saciedad tampoco van a estar bien alineados. La saciedad es algo que toma un tiempo en manifestarse entre 10 a 15 minutos. Si yo me termino la comida en 3 minutos, no puedo pretender que ya estoy llena. Quizás me voy a sentir normal en ese momento y que ya, pero al ratito voy a querer comer otra cosa. Y ahí es donde se desencadena ese comportamiento de picar. Aquí tienen, si quieren, le pueden tomar una fotito. Tienen como estos tips para tener una alimentación más consciente y ayudarse en este proceso de alimentación. Y lo otro que siempre les he repetido a lo largo de la charla, el tema del nivel de hambre y de saciedad, nivel de hambre y de saciedad, que está mediado por hormonas. Sin embargo, nosotros también debemos conectarnos un poquito con esto, haciendo como ese conteo mental de cómo está nuestro estómago, haciendo de cuenta que nuestro estómago es un saquito y que tiene un nivel de 1 a 10. No debemos llegar
a estar en 1 y debemos llegar a estar en 10. Como ven allí, el 1 es cuando yo estoy súper vacío, estoy mareado de hambre, tengo hambre voraz, por ejemplo, estoy que me desmayé, o en los números más altos estoy hinchada de lleno, incómodamente llena, y que tengo hasta náuseas que quiero vomitar porque me llené demasiado. O sea, debemos evitar estar en esos puntos. Lo recomendable es mantenerse en los niveles entre 3 a 7. 3 es que estoy hambriento, o sea, tengo hambre, normal. Y 7 es que estoy lleno, pero no de forma incómoda. Entonces, esto también nos ayuda para poder nosotros saber hasta qué punto debo comer, hasta qué punto debo parar, poder identificar qué alimentos me dan más saciedad, qué alimentos de repente no me dan tanta saciedad, etc. Y por supuesto, como les decía, el hábito de dormir bien es súper importante. Sé que a veces para algunos puede sentirse como un lujo dormir 8 horas, pero wow, es súper importante. Cuando ustedes duermen es cuando el cerebro, digámoslo así, guarda toda la información que recopiló durante el día, todo lo que aprendió, todo lo que vio, todas esas cosas. Aparte de eso, el dormir bien nos ayuda a tener una buena alimentación. ¿Por qué? Porque si yo duermo bien, al día siguiente yo voy a ser una persona más consciente y más conectada en cuanto a mis decisiones alimentarias. Una persona que duerme 5 horas, 4 horas al día siguiente, que tiene sueño, tiene cansancio, ¿sí? Está trabajando, normal, todos tenemos que ir a trabajar, pero estoy cansada. Y ese cansancio me va a hacer tomar decisiones ligeras en mi alimentación. ¿Qué voy a almorzar? Voy a pedir pedidos ya, rapidito. O sea, no me concentro o no soy consciente de las decisiones que estoy tomando, ¿ok? Y el ejercicio, que también es digámoslo así, un hábito súper importante que de repente no entra en sí en nutrición, pero forma parte del estilo de vida, es muy importante. La verdad que eso yo creo que al día de hoy es tan relevante. A veces antes lo dejábamos como opcional, pero hoy en día sabemos que para una persona sana o también para una persona que tiene alguna morbilidad, necesitas hacer ejercicio. El cuerpo está diseñado para moverse y con nuestro estilo de vida que es bien sedentario, que no hay una ciudad diseñada para caminar tanto ni para hacer tanta actividad física al aire libre, realmente hay que ingeniárselas y buscar la forma de estar activo. El ejercicio no es solamente para bajar de peso, el ejercicio es para controlar el estrés, para mantener la salud de sus músculos, de sus huesos, para tener energía también, y para muchas otras cosas. Así que es súper importante que hagamos algo de actividad física, ¿ok? Y por último, el tema del agua, que no puede dejar de dárselos porque el agua es incluso considerado hasta un nutriente más, porque sin agua nada de las funciones de nuestro cuerpo ni de los nutrientes que estamos hablando se van a poder absorber adecuadamente y cumplir sus funciones. Entonces, el agua es importante para reducir tanto el riesgo de dolores de cabeza, fatiga, contribuye a la memoria, a la concentración, ayuda a mantener también la boca limpia y sana de caries y todo esto, y ayuda al proceso de pérdida de peso, por supuesto que sí. ¿Cuánto tomar agua? Bueno, no se los coloqué aquí, pero podemos hacer una regla sencilla, que es la que uso a veces en los talleres, y es calcular el peso en kilos por 35 mililitros para que les dé la cantidad de litros de agua que tienen que tomar al día en base a su peso corporal. Su peso en kilos por 35 si es una persona moderadamente activa. Si es una persona que hace mucho ejercicio, o sea, más de 1 hora y media, 2 horas de ejercicio, sí lo tendría que multiplicar por 40, por ejemplo. Eso le va a dar la cantidad de agua mínima que tiene que consumir en el día. Y sabemos que podemos observar nosotros mismos nuestra orina para saber si estamos hidratándonos bien o no. ¿Ok? Ok. Bueno, voy a pasar ahorita a ver las preguntas y vamos a hacer esta pequeña actividad que sí me gustaría que me apoyaran acá, chicas. Voy a dejar de compartir un momentito para... Perdón, a revisar el chat, etcétera, para ver. Ahí Hola, ¿cómo tenemos quieres que te ayudemos, Sarita? Cuéntanos. Sí, ok. Nada más quería como ver el chat para ver qué hay por acá. Y quiero que terminemos con la pequeña dinámica para hacer como la conclusión. A ver, estoy revisando el chat aquí y bueno, dice, un evento
Ok, Maribel Ortiz, acá nos comenta, ¿podría comentarnos la alimentación molecular, un alimento cada grupo a la vez? ¿A qué te refieres, Maribel? ¿A que si debo comer primero las proteínas, luego los carbohidratos y eso? Sí, sí hay un orden, eso no estaba, pero sí hay un orden que se recomienda y esto más que nada ligado al tema de el impacto que hay sobre la glicemia. Hay estudios que hablan que, por ejemplo, si consumo primero los vegetales, de segundo consumo las proteínas, y de último consumo los carbohidratos, la absorción de ese carbohidrato va a ser más lenta y por lo tanto el nivel de mi azúcar en sangre va a ser, digamos, va a elevarse más lentamente. ¿Cómo afecta el consumo energético al dar pecho a un bebé? Julia Piñango, muchísimo, Julia. De hecho, el dar pecho requiere más calorías cuando estás en lactancia que cuando estás en embarazo, imagínate. En lactancia puedes necesitar hasta 500 calorías más, de lo que es tu cálculo calórico regular. Así que definitivamente hay que aumentar un poco el consumo proteico, hay que aumentar un poco el consumo de carbohidratos complejos para poder que puedas cubrir esa necesidad. ¿Son necesarios los 3 golpes? ¿Está bien que alguien coma solo una vez al día? Franklin Maestre. Sí, sí puedes comer menos veces al día, puedes hacer ayuno. Sabemos que también existe el tema del ayuno intermitente, que es, digamos, también un tipo de estrategia que se utiliza mucho y que tiene su fundamento científico. Sin embargo, vamos a decir que no aplica para todo el mundo. Hay condiciones como embarazo, diabetes tipo 1, entre otras cosas, que migraña, por ejemplo, que no conviene que la persona reduzca los tiempos de comida. Pero dependiendo de la persona puede reducirlo. Yo recomendaría por lo menos a 2 tiempos de comida más una merienda para poder cubrir bien las proteínas. ¿Qué pasa, Franklin? Que si yo como solo una vez al día, quizás no logre el requerimiento de proteína. Y si no logro el requerimiento de proteína y hago eso muy seguido, lo que va a pasar es que mi cuerpo va a comenzar a consumir su propio músculo. Y eso es lo que no me agrada para nada, porque va a perder peso la persona, pero a costa de perder su masa muscular. Entonces ahí habría que evaluarlo. Ok. Podemos tener. Sarita, en la parte de preguntas y respuestas también tienes unas preguntas que te hicieron. Ok, vamos a ver. No las puedo ver. Creo que no las puedo ver. Me sale como para hacer una pregunta. Si quieres, me las lees por ahí. Dice, la señora Svetlana Uh-huh. Potiarova dice, ¿cómo lo ve? Que yo voy al gimnasio por la noche, salgo tarde y tengo hambre, Uh-huh. así que como avena con pasas. Antes Muy bien. del entrenamiento tampoco se Okay. puede comer mucho, dice. Correcto, correcto. Antes del entrenamiento definitivamente tiene que ser algo de fácil absorción, que no sea tan pesado para poder que tengas la agilidad para el performance, ¿no? Y cuando terminas, bueno, lo de la avena con pasas no te lo recomendaría mucho. Digo, también habría que ver cuál es tu objetivo del entrenamiento y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que, como te decía, o sea, la avena es un carbohidrato y las pasas son carbohidratos y son frutas deshidratadas, o sea, que tienen alta concentración de azúcar, fructosa. Entonces, va a ayudar a reponer energía, quizás a reponer un poco que no se degrade el músculo, pero lo más importante que debes comer después de entrenar es la proteína. Yo te diría que más la proteína. Así que ahí habría que evaluar, pero sí siento que deberías revisar un poquito más la proteína y es lo que opino. Hay otra pregunta acá de Iris Cajar. En el desayuno, la ingesta de fruta, ¿cómo se recomienda? ¿Una sola fruta o ensalada de frutas? Ajá. Bueno, ahí dependerá de la persona, porque recuerden que todo lo que son, vamos a decir, nutrientes, hay una parte de individualización que va a depender del peso de la persona y cuál es el objetivo. Pero vamos a decir, si es una porción de fruta, yo podría decir que a términos generales 1 a 2 porciones de fruta. Si es picada, digamos, en ensalada, sería una taza, máximo una taza y media. Así que es lo que te podría decir que equivale a una porción y media. Ya dependiendo de la persona, si se le calcula que necesita 2 porciones, 3 porciones, ahí se va jugando un poquito con eso. Pero en términos generales, esa sería la porción.
Hay ¿Ok? otras preguntas en la parte de los chats, no sé si ya las habías contestado. ¿Son necesarios los 3 golpes? ¿Está bien que Ajá, hay sí, coma solo una vez al día? Eso ya lo contestaste. exacto. ¿Cómo podemos obtener? Ah, ok, que quieren tener la presentación, dice. ¿Qué Ok, diferencia hay podríamos. entre miel de abeja y miel de caña y azúcar? Ajá, Beatriz. Muy bien. Bueno, la diferencia va a ser más que nada como que algunos nutrientes que van a acompañar esa miel, digámoslo así. La miel de caña va a venir de la caña al igual que el azúcar. La diferencia es que la miel de caña de repente va a tener vitaminas, minerales, ciertas cosas distintas que el azúcar blanca refinada no va a tener. Igual que la miel de abeja. La gente dice, bueno, es que la miel de abeja es mejor. Igual es fructosa, va a tener fructosa. Es diferente que la glucosa del azúcar, pero igual va a ser un tipo de azúcar. La diferencia es que va a tener otras, digamos, vitaminas, minerales y cositas extra, que claro, son buenas, pero no compensa el hecho de igual comer el azúcar. Entonces, hay que tener cuidado ahí. ¿Qué Hay tal otra. la dieta? Ajá, ahí lo vi, disculpa. La dieta de nada de azúcar. Bueno, mira, ahí yo te diría, lo ideal es como que el objetivo a largo plazo, ¿no? Evitar el consumir azúcar. Como les comenté, el azúcar nuestro cuerpo la va a obtener de lo que es el consumo de carbohidratos que se van a desdoblar y convertir en moléculas de glucosa, que es azúcar para nuestras células. Entonces, ahí el tema es que hay que tener un poquito de cuidado porque si uno viene de consumir azúcar y comienza a dejar todo el azúcar, lo puedes hacer, pero puede también haber el riesgo de el llamado rebote. Y es cuando tú quitas algo de golpe, digamos que comienzas como a buscarlo inconscientemente comerlo. Entonces hay que tener un poquito ahí por el tema del sistema de recompensa y eso. Entonces eso se hace como por etapas, por decirlo así. Pero al final creo que sí es un objetivo, Noel, es dejar de comer azúcar porque sabemos que para nuestro cuerpo no es recomendable. Ajá. A ver. Noeli, si no tienes tiempo, ¿cuál sería la mejor opción de jugo? Bueno, como les dije, o sea, la verdad, preferiría mejor comernos la fruta. Si buscas un jugo de momento, por ejemplo, están los de River Smith, no son nada baratos, pero lo importante es que veas que los ingredientes no contienen azúcar añadida. O sea, por ejemplo, el de naranja, yo te puedo decir que lo he comprado y es 100% jugo de naranja, o sea, no tiene azúcar añadida. Y bueno, licuados también podías comer, vamos a decir, si vas un día al mall y quieres tomarte un licuado de fresas, eso también es válido, ¿no? Pero no es algo que te recomendaría frecuentemente. Y a ver, Miguel Tori, ¿cómo está, ingeniero? ¿Recomiendas el consumo de vinagre de manzana? Sí, definitivamente también tiene su base científica y es que este vinagre de manzana con la madre esto tiene efectos en la absorción de los carbohidratos, o sea, consumirlo antes de comer, eso sí es importante, es antes, no es después, es antes de comer, usted lo toma antes, en ayunas, por ejemplo, y usted come, entonces 15 a 20 o 30 minutos después, y eso va a ayudar a que la absorción de los carbohidratos sea más lenta. De hecho, ya hay pastillas de vinagre de sidra de manzana. ¿Ok? Bueno, quería terminar nada más con esta pequeña actividad. No sé si la ven allí, voy a compartirla. Ok, que sí me gustaría que de repente igual pudieran comentar ahí en el chat y viendo todo esto que hemos hablado, ¿cuáles son las opciones que ustedes obtendrían para mejorar su salud? Por ejemplo, aquí dice, ¿en qué me puedo comprometer en los próximos 30 días? ¿Qué puedo hacer más? Hola. Disculpe. ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué 3 cosas puedo hacer más? ¿Y qué puedo hacer menos? ¿Qué ustedes dicen? Bueno, ya viendo de todo esto, siento que puedo, por ejemplo, tomar más agua, puedo, por ejemplo, comer más vegetales, puedo, por ejemplo, proponerme hacer un poquito más de ejercicio, un día más, por ejemplo. ¿Y qué puedo hacer menos? De repente puedo disminuir el consumo de delivery, no sé, disminuir la soda, etcétera. Coméntenme ahí, por favor, en el chat qué cosas ustedes piensan, 3 cositas nada más. ¿Qué puedo hacer más y qué puedo hacer menos? ¿Qué puedo hacer más y qué puedo hacer menos a partir de esta charla? Ay, perdón. A partir de esta charla, ¿qué puedo hacer más y qué puedo hacer menos? A ver si nos comentan ahí. Ahí.
Puedo consumir más fruta, puedo disminuir la comida chatarra tipo en McDonald's. Muy bien, Noeli, es un excelente inicio, definitivamente. Realmente sí, o sea, lo importante es que a partir de este conversatorio podamos de repente autoevaluarnos, ¿no? O sea, quizás yo sé que hay cosas que de repente ya sabían, etcétera, que es bueno refrescar, pero también es un poquito para autoanalizarse y ver, ok, bueno, creo que esto lo puedo mejorar, ¿no? No comprar sodas, dice Julia, no comprar sodas, comprar más frutas, planificar las comidas para evitar comer afuera, comprar afuera. Excelente, Julia. Exacto, de eso se trata, de reconocer en qué de repente está mi falencia y poder suplirla con una solución. Ya yo sé, bueno, si no compro la soda no me la voy a tomar, literal, ¿no? Si tengo comida en la casa y me propongo a cocinar, voy a evitar comprar afuera. Acá Edith nos dice, puedo hacer más actividad física y reducir el consumo de aceites y fritos. Excelente, Edith, un excelente comienzo. José Manuel nos dice, hacer más ejercicio, tomar más agua. Acá se me fue, controlar. Ay, espérate, se me fue. Controlar las porciones. Excelente, claro que sí. Franklin nos dice, definitivamente más agua, más pasos diarios, más frutas enteras, menos frito y no duplicar los carbohidratos. Excelente, Franklin. Control de porciones. Muy bien, muy bien. Bueno, hay bastantes comentarios. Les agradezco montones, de verdad. Como les digo, no se trata de hacer un cambio de 0 a 100 de un día para otro. ¿Y por qué les coloqué solo 3 cosas? Porque basta con solo esas 3 cosas. Me propongo a trabajar en esas 3 cosas positivas y disminuir esas otras 3 cosas negativas y voy a tener un cambio al final del mes. Así que concéntrense en eso y poco a poco van añadiendo otros hábitos que pueden cambiar. Y bueno, ahí le comentaba a Katia sobre mis redes sociales y sí, pueden conseguirme en Instagram como Nutrición y Equilibrio, con todo el gusto los recibo por allá. Me gustaría tenerlos como parte de mi comunidad. Ahí trato pues de igual compartirles videos, recetitas, tips, entre otras cosas. Igual si tienen alguna duda, pregunta, por ahí me la pueden hacer también en el directo. O también pues ahí les dejo la información de mi contacto, tanto del correo como de los números para lo que es las consultas. Así que bueno, gracias a todos por los mensajes. Gracias por su tiempo, gracias a CAM Seguros y también a Cooperativa de Profesionales por esta excelente iniciativa y espero de verdad que les haya aportado un poquito pues a esa educación nutricional que es tan importante y que vale la pena siempre escuchar un poco más. Gracias, Sarita, gracias por este espacio, gracias por acompañarnos y gracias a todos los participantes. La verdad es que con mucho cariño para ustedes, esperamos que hayan aprovechado al máximo pues esta hora y, ¿qué? Casi hora y 15 minutos de mucha información, de mucha nutrición, tanto para nuestro conocimiento y bueno, para que estemos claritos cómo puede ser nuestra nueva rutina de ahora en adelante súper saludable con Sarita. Bueno, en sus redes, como Sarita dijo, tiene toda la información. Esto los esperamos en nuestro próximo conversatorio de nutrición, que creo que también va a estar Sarita con nosotros. Por ahí le vamos a compartir en las redes toda la información para que vuelvan a conectarse. Y bueno, nada, esperamos de verdad que lo hayan disfrutado con mucho cariño.